A la luz de la palabra. Bienvenidos a un nuevo programa de ¿Qué dice la Biblia? Muchas gracias por acompañarnos, por estar ahí del otro lado, enviando los mensajes, mandándonos comentarios sobre los diferentes temas. También gracias porque lo comparten con los demás. Si todavía no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, te invito a que te suscribas para poder recibir las notificaciones de todos los programas que estamos teniendo. No te olvides que estamos en el medio de un seminario de profecías de Apocalipsis y todos los programas que estamos haciendo desde Perspectiva Siglo XXI son hechos con el fin de que todos nos ayuden a aclarar un poquito más acerca de cuándo Cristo viene, si falta mucho, si falta poco, si hay una fecha disponible o ya dictada de antemano o no. Pero sobre todo, estos temas, este seminario completo está hecho para que podamos tener esperanza, para que podamos entender que el Apocalipsis no es un libro que nos tiene que dar miedo, sino seguridad y paz de que Dios sigue al control. En el tema de hoy tenemos un tema muy particular para poder estudiar y tenemos que reconocer que a veces no se trata, a veces no se habla, pero sí es importante. Y me gustaría que para entender un poquito, abramos nuestras Biblias. Juntos podamos compartir el Salmo, capítulo 24. Si tienen sus Biblias ahí, les pido que las abran. Si todavía no la tienen, ábranla o quizás préndanla, porque la usamos muchas veces desde el celular o la tablet. Así podemos corroborar con lo que nosotros tenemos en casa, que dice que la Biblia dice lo que nosotros decimos, por más de que también esté proyectada en la pantalla. Y dice Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Saben, este es un salmo que escribe el mismísimo David. Este lo redacta David antes de retomar y de volver a Jerusalén y tener a Jerusalén como la capital de su imperio. Esta es la ciudad del gran rey. Jerusalén es la ciudad del gran rey, que en este caso el gran rey es el mismo David. Pero también este salmo expresa la bienvenida del Hijo de David al cielo. Jesús mismo entrando al cielo. Acá es un salmo de victoria, es un salmo de clamar a Dios y reconocerlo a Dios como dueño de todo. Y en este salmo, en este versículo particularmente, tenemos que entender algo. Dios es dueño de todo. Y para eso el profeta utiliza un recurso literario que se llama paralelismo sinónimo. ¿Y eso qué quiere decir? Que vamos a encontrar al versículo dividido en dos partes. La primera es, de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Y qué podemos aprender de acá? Primero, ¿de quién es todo? De Jehová. ¿Pero qué es de Jehová? La tierra y su plenitud. Y si todavía no nos queda en claro, entonces usa ahora la segunda oración y dice, el mundo y los que en él habitan. Fíjense cómo repite, tierra y mundo y plenitud y en él habitan. Quiere decir que de Dios es todo. Dios es el dueño de todo lo que está en la tierra. No solamente de la tierra en sí, sino las plantas, los animales, los seres humanos, todo. Y esto me pone a pensar a mí, ¿por qué muchas veces yo me considero dueño de lo que tengo? No soy dueño, yo soy un mayordomo. Cuando yo entiendo esto, la vida empieza a tener otro color. Y saben, hay algo que pasa con el dinero, ¿no? El estar bien económicamente nos da sensación de poder. Muchas veces creemos que porque tenemos plata podemos con todo. Que el único fin en esta vida es juntar plata. Y que ahí ya queda, que con eso ya es suficiente y podemos vivir en paz y feliz. ¿Saben cuántas personas hay? Y yo he hablado con muchos que pueden tener millones en el banco, pero no pueden recostar la cabeza una noche y dormir en paz.
¿Saben cuántos hay que tienen todos los recursos para comprar lo que quieran, pero no pueden conseguir la felicidad? El dinero es algo que es necesario en esta vida, pero muchas veces la búsqueda del dinero o el querer más y siempre más nos lleva a perder el foco de la realidad que estamos viviendo. Y en este seminario, en todo lo que venimos estudiando, nos vamos dando cuenta de que en realidad estamos detrás, y detrás del velo está el gran conflicto, el conflicto entre Dios y Satanás. Y nosotros preocupándonos por querer alcanzar objetivos que sean materiales y pasajeros. Y el creernos dueños de nuestras vidas y sobre todo de nuestros recursos, nos hace perder muchas veces algo más preciado. Por buscar lo pasajero, perdemos lo eterno. Y de eso se trata el tema de hoy. Poder encontrar lo eterno y que lo pasajero sea considerado como pasajero. Y uno de los principales motivos por los que creemos que somos superpoderosos y tenemos dominio es por lo económico. Pero ¿qué pasa cuando lo económico no nos acompaña? ¿Qué pasa cuando no hay dinero? Porque uno puede ser fiel en lo mucho, ¿no? Uno puede dar de lo que le sobra, pero cuando no nos sobra, cuando no nos alcanza para llegar a fin de mes, ¿cómo le voy a dar a Dios algo si no tengo ni para mí? Están los dos extremos, ¿eh? El no querer dar por tener mucho o el no querer dar porque creo que no me alcanza. Y ese es uno de los mayores problemas que tenemos como cristianos. Hablamos y decimos todo el tiempo que confiamos y creemos en Dios, pero al momento de actuar, no actuamos conforme a lo que decimos. Y saben, tenemos que ir a la Biblia, porque es la Biblia la que nos tiene que hablar. Y quiero que veamos un ejemplo particular y especial. Y ese lo vamos a encontrar en el libro de Primera de Reyes. Quiero que me acompañen, si tienen sus Biblias ahí, en Primera de Reyes, el capítulo 7. Perdón, el capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Y vamos a ver un encuentro de un profeta de Dios con una mujer. Dice el versículo 8 y 9, voy a leer. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Estamos en el período en el que Elías había profetizado, porque Dios le había dicho, una sequía en Israel, una sequía completa. Había una guerra, Acab le había jurado la muerte a Elías y él estaba huyendo. Y en vez de Dios decirle, bueno, protegete en Israel, porque soy yo quien manda en Israel, porque el pueblo de Israel me obedece, tiene que buscar refugio en una ciudad extranjera. Le pide que vaya a Sarepta. ¿Saben? Sarepta era una ciudad costera de Fenicia, de la zona de Fenicia. Estaba ubicada aproximadamente a 10 kilómetros al sur de Sidón. Este país, en este lugar al que Dios le pide a Elías que vaya, era un lugar que estaba gobernado por servidores de Baal. ¿Sí? Hoy en día, si ustedes después lo pueden buscar en Google Maps, hoy en día es la ciudad de Sarafán. Así se la puede encontrar hoy en día la ciudad. En ese lugar estaba ubicada Sarepta. Y Dios le pide a Elías que vaya al extranjero para que encuentre refugio. Pónganse en el lugar de Elías. ¿Cómo una mujer extranjera me va a cuidar y proteger? Era un insulto para un israelita esto. Pero Dios se lo pidió. Entonces, en el versículo 10 dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba
allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y cuando estaba llegando a esta ciudad, Elías encuentra a esta viuda. Y saben, ser viuda en aquel momento era sinónimo a pertenecer a una de las clases sociales más humildes y necesitadas. No tenía un esposo que la sustente. No tenía los recursos económicos suficientes como para poder vivir en una manera cómoda, podríamos decir. A eso se le suma la sequía, la necesidad que había. ¿Cuánta prosperidad económica podía haber? Y en aquel periodo, en aquella ciudad, era muy común que las mujeres y los niños buscaran ramitas que eran el combustible del horno, porque en esa zona escaseaba la leña, ¿no? Entonces, un hombre, un forastero, enviado por Dios, pero esta señora, sin saber que era enviado por Dios, se le acerca a una viuda y le pide de beber. Y fíjense que en el versículo 11 dice: y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Así que no solo le pide agua, sino que ahora también le está pidiendo pan. Elías, al ver la buena predisposición de la mujer, le dice que también le traiga pan. Dios le pide al profeta que le pida pan a una mujer de una clase social necesitada, humilde, con un estado paupérrimo en su situación financiera. ¿Qué me dicen ustedes de esta situación? Dios no tenía el poder de haberlo mandado a los reyes de Sidón o de Tiro o a algún lado donde la clase social alta lo pueda tener en lugar lujoso, con banquetes diarios. Sin embargo, Dios utiliza lo humilde para humillar a los soberbios. Dios utiliza los sencillos para demostrar su poder. Entonces la mujer le contesta. Eso lo encontramos en el versículo 12. Y ella le respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Qué triste situación, ¿no? Imagínense esa mujer recorriendo la entrada del pueblo y cada vez que levantaba una ramita pensaba: esta va a ser la última comida y vamos a morir. Qué necesidad que había en ese lugar, ¿no? Y Dios le está pidiendo, veámoslo desde este punto de vista, Dios le está pidiendo a su profeta que le saque el último alimento a una familia. Veámoslo del lado de la mujer. El pedido que recibe es que la madre le quite el pan a su hijo y se lo dé a un forastero, alguien que ni siquiera conocía. ¿Le voy a quitar mi pan para dárselo a alguien que no conozco? Ni loca de haber pensado esta madre. Y fíjense, porque en el versículo 12 dice: vive Jehová tu Dios. En ese entonces, un profeta era reconocido. Y reconocer a un profeta era lo mismo que tener la presencia de Dios en el lugar. Y la mujer reconoce que quien había venido era un profeta. Y le dice: vive Jehová tu Dios. Ella conocía al Dios de Elías, pero no lo reconocía como Dios. Sabía que existía, pero no formaba parte de su vida.
Por eso le dice tu Dios, no mi Dios. Pero después de ese día, nunca más iba a ser un Dios extranjero en la vida de esa mujer. No tengo pan, solamente un puñado de harina y un poquito de aceite. Solamente puedo hacer un pan que me entra en la palma de la mano. Es todo lo que me queda. No tengo más. Pónganse a pensar ustedes, ¿qué cantidad de pan se puede preparar con 2 leños? Dice en el versículo 12, ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que los comamos y nos dejemos morir. La mujer está abriendo el corazón al profeta. Le está mostrando su verdadera situación económica. El profeta ahora ve que la mujer realmente está pasando necesidad y no tiene abundancia. Entonces el profeta tranquilamente le podría haber dicho, oh, discúlpame, me voy a buscar a otro lado. El profeta tranquilamente le hubiese dicho a Elías, oh, mujer, disculpe, no sabía que necesitaba tanto. No, dele de comer y muera en paz, yo me voy. Pero ¿qué clase de Dios sería? ¿Al que serviría? Entonces, en el versículo 13 le responde Elías. Elías le dijo, no tengas temor. Acá no hay compadecimiento de por medio. Leo, Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. A ver, profeta, yo me imagino a la mujer, ¿no? A ver, forastero, ¿qué parte no entendiste de qué es lo último que me queda? ¿Qué parte no entendiste de que ese pancito es lo último que me aferra a la vida? Es lo último que me va a alimentar y ya después espero la muerte. Me estás acortando la vida. Sin embargo, el profeta empieza con un no temas. Y saben, la mujer estaba viendo la situación con los ojos cotidianos de la vida. Pero el profeta estaba viendo la situación con los ojos de la fe. Y ahora la mujer, sin saber y sin querer, se está encontrando con una prueba de fe. Una prueba de fuego, nunca mejor dicho. Saben, muchas veces nosotros vivimos en la vida situaciones parecidas, donde a veces apenas nos alcanza para comer, para el alquiler, cuando la situación financiera a veces no es la mejor. Y es ahí donde vienen las pruebas de fe. Si entendemos de que Dios es el dueño y nosotros sus mayordomos, o nos creemos que nosotros somos los dueños. Entonces, esa situación que estamos viviendo, ¿la estamos viviendo con los ojos cotidianos o con los ojos de la fe? Y fíjense que el versículo 14 dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escasearán, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Fíjense que el profeta le dice a Elías, a la viuda, si vos crees, si vos hacés, vas a recibir una bendición. Si vos le das todo lo que tenés al Señor, vas a ser bendecido. ¿Qué hubiese pasado si esta viuda se hubiese aferrado a lo material, se hubiese abrazado a ese único pancito que le quedaba, lo hubiese hecho para ella y para su hijo? ¿Hubieran vivido? Sí. ¿Hubieran sobrevivido? Sí, un poco tiempo y quizás después hubiesen muerto. Pero sin embargo, la mujer actuó.
escuchó al profeta y decidió tomar parte activa en el plan. Entonces, dice el versículo 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa y muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová Dios había dicho por Elías. Saben, en ese instante, para esta mujer, dejó de ser tu Dios y pasó a ser nuestro Dios. La mujer no titubeó. La mujer seguramente lo pensó. Pero ella sabía que ese pedido iba acompañado de una promesa. Y saben, tenemos que entender algo. Y no podemos pasar por alto esto. Las bendiciones no van a venir si de nuestra parte no hay una muestra de fe. No es al revés, ¿eh? No es esperar las bendiciones para obrar con fe. Es al revés. Primero la fe y después la bendición. Y el secreto es creer que Dios es el dueño y que Él da y quita según su voluntad. Y muchas veces no se trata de dar lo que nos sobra o lo que tenemos que no utilizamos. Dios no mira la cantidad, Dios lo que mira es la calidad. Y tiene que ver con que lo que doy es realmente lo que aprecio o lo poco que me queda. Y de esto se trata la vida cotidiana. Y quizás muchos tengan abundancia y quizás muchos tengan escasez. Pero cuando entendemos que Dios es el dueño, no tenemos por qué temer. Cuando entendemos que Dios es el dueño, tenemos que dar, primero, sin mirar a quién. Y segundo, lo que tenemos, porque todas las bendiciones vienen después de un acto de fe. Fíjense que en un momento el profeta le dice, primero haz un pan para mí y después harás para ti y para tu hijo. En el actuar con fe hay una seguridad de bendición. Si vos actúas con fe, Dios te va a bendecir. Y eso lo encontramos en el último libro del Antiguo Testamento. Ya lo leímos en el programa anterior, pero quiero releer un versículo que es importante. Y lo encontramos en Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y fíjense, acá hay algún término que habla acerca de los diezmos, ¿no? Traer el diezmo al alfolí, a la casa del Señor. Tenés que hacer que Dios sea tu contador. Tenés que permitir que Él sea el dueño de tus bienes y que sea el encargado de tu situación financiera. Tráele a Dios lo que le corresponde. Y fíjense, ¿no? Dios acá como que nos está tentando, nos está diciendo, nos está probando. Pruébenme en esto, dice el Señor, en lo económico, pruébenme. Sean fieles con lo que me corresponde. A ver si no les doy bendiciones hasta que sobreabunde, como riéndose de nosotros. El mismo concepto utilizado en la viuda de Sarepta. Lo último que quedaba se lo dio al Señor. Y no le faltó nunca más alimento en su casa. Y esto no es teología, podríamos decir, de la prosperidad, ¿eh? Esto es entender de que si nosotros somos fieles a Dios en lo poco o en lo mucho, Él también nos es fiel. ¿Qué vas a hacer con esta verdad? ¿Entendés de que nada de lo que tenés te pertenece, sino que todo le pertenece a Dios? No cerremos la mano
para que Dios pueda abrir la ventana de los cielos. ¿Te vas a perder todas las bendiciones que Dios te puede dar por ser mezquino con Dios? ¿Acaso no empezamos diciendo que Él es dueño de hasta de tu vida y de mi vida? ¿No te regaló la vida? ¿Cómo le vas a mezquinar a Dios? Y hay un principio que se va a dar y que se da en la vida. Probadme, dice el Señor. Ponelo a Dios de tu contador. Ponelo a Dios encargado de tus finanzas. Dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y esto se aplica para muchas cosas. No cerremos nuestras manos para que Dios pueda abrir las ventanas de los cielos. Dios quiere darte una nueva oportunidad. Él quiere hacerte entender que Él es dueño. Tenés que entender que Él es dueño de todo. Dios te ama incondicionalmente. ¿Y vos? ¿Estás dispuesto a entregar lo que tenés para entender de que una promesa seguido de obediencia nos lleva a una bendición? Dios quiera que sí. Como siempre te digo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar ahí del otro lado. Ahora continúa una parte que está cargada del licenciado Rubén, que siempre estamos teniendo todos los sábados en estreno, que tiene que ver con el seminario. No lo podés perder. Dios nos quiere hablar a nuestro corazón. Te invito que accedas a su programa a través del siguiente link.